Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ibe, ¿cómo está la iglesia del Señor? Hace un poquito de calor, ¿verdad? Así que voy a tomar un poquito de agua. Qué hermosa canción, En tu presencia. Y no hay cosa más grande, sublime, hermosa para el Hijo de Dios que experimentar la presencia de nuestro Padre Celestial. Yo creo que todos nosotros anhelamos eso. Y la palabra del Señor nos muestra que podemos hacerlo cuando estamos buscando hacer su voluntad, cuando estamos examinando nuestros corazones, reconciliándonos con Él. Ahí es donde nosotros podemos experimentar su presencia. Así que es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos buscando la presencia de nuestro Señor, que podamos vivir vidas consagradas, que podamos vivir con ese deseo de vivir una vida que agrade siempre a nuestro Señor. Y vamos a continuar con el estudio en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, ya estamos los primeros versículos, vamos a enfocarnos los versículos 1 al 16, y como mencionó Liana, le doy gracias a Dios por la iglesia, y espero que estemos orando por este jueves. Tenemos una cirugía en la vista, así que el Señor tiene control de todas las cosas, y como siempre me han escuchado, no hay sanidad que no sea divina. Y vamos y estamos orando para que el Señor pueda tocar esas manos de los cirujanos y que todo salga bien. Y todo va a salir bien. Así que el estudio de esta tarde es viviendo bajo la cobertura espiritual de nuestro Dios. Orden, necesitamos orden. Honra, necesitamos tratarnos unos a otros en honra, y unidad en la iglesia. Necesitamos unidad, ¿verdad? Siempre me han escuchado que una iglesia unida es una iglesia que avanza. Una iglesia unida es una iglesia que está haciendo la voluntad del Señor, y el Señor va a bendecir esa iglesia. Y en el capítulo anterior, el capítulo 10, el apóstol nos enseñó que nuestra libertad cristiana, si ustedes recordarán, debe ser guiada por el amor, debe ser guiada por la conciencia del prójimo y sobre todo por ese deseo y ese propósito de glorificar el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que el apóstol nos enseñó. Aprendimos que no se trata de hacer lo que es lícito, sino que se trata de hacer lo que conviene, lo que edifica al hermano y lo que honra a nuestro Dios. Y esa visión de libertad con responsabilidad, yo estoy más que seguro que nos ha preparado para una vida donde cada decisión, por más pequeña que parezca, tengan un impacto eterno, tengan un impacto en las vidas de las personas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Y ahora en este capítulo 11, el apóstol sigue esa misma línea de pensamiento. Y él se traslada del uso de la libertad a un tema igualmente de importancia. Y este tema es la estructura de autoridad espiritual, la autoridad que el Señor ha establecido. Nos va a hablar de la honra entre el hombre y la mujer, la manera como nosotros debemos de relacionarnos, y el orden dentro de la adoración pública. Y lo que encontramos aquí no es una lista de reglas externas, no es una religiosidad, sino más bien es una verdad que va a revelar el corazón de Dios para la IBE, para su iglesia local. Y esa verdad es que vivimos bajo su cobertura espiritual,
que entendemos que nuestro lugar en el cuerpo de Cristo es ese lugar que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Y que nuestras relaciones están marcadas por una honra mutua y reverencia en la adoración a nuestro Dios. Este pasaje que vamos a estudiar esta tarde es muy controversial, ha sido mal interpretado y muchas veces muchos pastores en muchas iglesias lo han evitado. Pero mi hermano, cuando venimos a Él con humildad y a la luz de toda la Escritura, la palabra de Dios como una armonía, como una unidad, descubrimos principios que nos van a ayudar a reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas personales, en nuestras familias y sobre todo aquí en la congregación, en la iglesia. En una época marcada por el individualismo, el egoísmo, una época marcada por la confusión de roles y el rechazo de toda autoridad. Este pasaje, mis hermanos, nos confronta con una verdad que va en contra de esta sociedad, en contra de esta filosofía en la que estamos viviendo. ¿Y cuál es esa verdad? Es que el Evangelio no solo, mi hermano, nos libera, sino que también nos ordena. Yo estoy más que seguro, más que convencido, que necesitamos un orden, ¿verdad? El hombre por naturaleza busca el desorden, pero nunca nos olvidemos que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden, de respeto. Así que esta tarde vamos a meditar, mi hermano, en 3 principios espirituales que se desprenden de este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos al 16. No vamos a hablar de velos y cabello solamente, sino que vamos a hablar del corazón con que servimos, la honra que damos y la actitud con que nos presentamos ante Dios y ante las personas. Y el primer principio espiritual es la sumisión bíblica. Lo que el Señor nos enseña de sumisión no es inferioridad, sino honra que refleja el carácter de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo comienza este pasaje, mi hermano, diciendo en el versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué hermosa verdad. Nos habla del carácter de este apóstol, de Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí. Pero no por las cosas que yo hago, sino porque yo estoy reflejando el carácter de Cristo. Y esta frase, mi hermano, conecta directamente con el tema anterior. El apóstol Pablo no busca su propio bien, sino vivir como Cristo, quien se sujetó voluntariamente al Padre. Y esta actitud, mi hermano, es el fundamento para entender el tema de cobertura y la autoridad que el apóstol desarrolla en estos versículos del 1 al 16. Y en el versículo 3, que yo creo que es el versículo clave, el apóstol dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y aquí el apóstol presenta, mi hermano, una cadena de autoridad. Nos habla de Dios Padre, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del varón, y el varón, cabeza de la mujer. No lo está hablando el pastor Julio, lo está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante notar que Pablo no dice, mi hermano, que el hombre es dueño de la mujer, ni que la mujer es de menor valor comparado con el hombre. Al contrario, mi hermano, esta estructura refleja un principio espiritual de honra y diseño
no de opresión, no de desigualdad. Pero Pastor Julio, ¿cómo lo sabe usted? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es la cabeza de Cristo. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es igual en esencia al Padre, ¿verdad? El Padre y el Hijo son uno en esencia. Pero sin embargo hay un orden. Hay un orden. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, siendo igual a Dios, Él se sujetó al Padre. Si el Señor Jesucristo, mi hermano, se sujetó, ¿cómo nosotros no nos vamos a sujetar con humildad al Señor y al orden que nuestro Dios ha establecido? Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros somos llamados a hacerlo? ¿Verdad? La sujeción no es por inferioridad. La sujeción, mi hermano, es por orden divino y un propósito redentor. Y en este contexto, el apóstol habla de cómo hombres y mujeres debían cubrir o no cubrir su cabeza cuando oraban y profetizaban. Y lo que pasa es que en la cultura de esta ciudad de Corinto, de esta iglesia, el uso del velo en la mujer comunicaba, transmitía respeto y honra a su esposo y a Dios, mientras que para el hombre cubrirse la cabeza era considerado como un acto de deshonra. Así que mi hermano Pablo no impone aquí un legalismo externo, sino que enseña que nuestras acciones externas deben de reflejar verdades espirituales. Lo que nosotros hacemos, la manera como nos conducimos, la manera como nos presentamos, debe de reflejar lo que hay realmente en nuestro corazón. Hoy quizás no usamos velos, pero el principio permanece, ¿ve? Yo no veo ni una hermana aquí con velo, ¿verdad? Esa era una costumbre en esos días, en esta ciudad de Corinto. Pero el principio espiritual, mi hermano, permanece. Así que, mi hermano, mi hermana, refleja tu actitud, la manera como tú te presentas, la manera como te vistes, reverencia, humildad, honra en la oración, en la adoración. Reconoces con gratitud el lugar que Dios te ha dado en ese diseño que Él ha creado. ¿Lo tomas? Señor, gracias porque me has hecho hombre. Gracias, Señor, porque me has hecho mujer. ¿Estás dispuesto, mi hermano, mi hermana, a sujetarte a Cristo y a las autoridades que Él ha establecido? No como esclavo, sino como un siervo humilde. ¿Estás dispuesto? En Efesios capítulo 5, versículo 21, el apóstol nos recuerda, escribiendo aquí a otra iglesia, él dice lo siguiente: someteos unos a otros, dice, en el temor de Dios. La sujeción, mi hermano, no es opresión, es humildad, es honra, es obediencia a nuestro Dios. Muchas veces nosotros decimos, oh sí, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, pero estamos nosotros mostrando ese amor y esa obediencia, sujetándonos a las autoridades que el Señor ha puesto en nuestras vidas. ¿Lo estamos haciendo? Como dije anteriormente, mi hermano, el Señor Jesucristo se sujetó al Padre. La iglesia se sujeta a Cristo
Y nosotros en comunidad, en familia, aprendemos a vivir, mi hermano, bajo esa cobertura como expresión de nuestra confianza en Dios, de nuestra fe en Dios. Creemos que nuestro Dios es un Dios de amor, misericordioso, un Dios de gracia, pero también nuestro Dios, muchas veces nos olvidamos, Él es un Dios sabio. Y Él sabe, porque es que Él ha creado este diseño. Y en su sabiduría Él nos llama a cada uno de nosotros a someternos a ese diseño. Así que la pregunta que tengo, mi hermano, es la siguiente. ¿Te sujetas al Señor en tus decisiones diarias? Cuando estás tomando esas decisiones, ¿consultas a Él primero? ¿Te sujetas a Él? ¿Aceptas con gozo tu rol dentro del cuerpo de Cristo, aquí en la iglesia? El pastor me llamó a servir en este ministerio. ¿Sientes gozo? Que el Señor te llama a ese lugar. Honras a otros con una actitud, reconociendo que Dios ha establecido, mi hermano, un orden. No para aplastarte, sino más bien para glorificar su nombre. Pablo, mi hermano, nos habla de este fundamento espiritual. Y él nos dice, Dios ha diseñado un orden de autoridad para el bien del hombre y de la mujer, y ese orden debe de vivirse con humildad y en honra. Amén. Pero el apóstol, mi hermano, no se detiene aquí, en este versículo. Ahora él nos lleva a considerar cómo nuestras actitudes externas, incluyendo nuestra apariencia, nuestro cuerpo, deben de reflejar esa reverencia interior que les venía diciendo. Nuestro corazón, nuestra obediencia a Dios, a esa comunión con Él, a esa distinción espiritual que honran a Dios. Y de esta manera Él nos lleva al segundo principio espiritual. Y este principio es el siguiente. La distinción de roles honra a Dios cuando se vive en reverencia, en obediencia a Dios, en equilibrio, de acuerdo a su palabra. Pablo, mi hermano, continúa este argumento diciendo lo siguiente. En el versículo 7 dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él, que dice, es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Y nuevamente el apóstol no habla, mi hermano, de valor o de jerarquía. Lo que el apóstol está hablando aquí es de reflejo y de representación. Dice, pues él es que la imagen representa, es el reflejo, el hombre. Y el varón como cabeza, mi hermano, del hogar refleja la gloria de Dios en su liderazgo, que el Señor le ha puesto ahí. Y la mujer, como ayuda idónea, refleja la gloria del varón en el contexto de esa unidad y ese complemento en el matrimonio. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo, mis hermanos, refuerza esto con una referencia al orden de la creación misma. En los versículos 8 al 9, él dice lo siguiente. Porque el varón, dice, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Sin embargo, él no se queda aquí en este argumento, sino que inmediatamente él trata de equilibrar la situación. Y él dice lo siguiente en el versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Qué hermoso.
no está hablando aquí de valor, está hablando de un reflejo, está hablando de un orden que el Señor ha establecido. Y aquí vemos, mi hermano, el corazón del apóstol. Él nos enseña un orden espiritual, pero también recalca la interdependencia que existe entre el hombre y la mujer en Cristo, nuestro Señor. Él nos dice que ambos son necesarios, que ambos tienen dignidad, tanto el hombre como la mujer, y ambos se enriquecen mutuamente en el Señor cuando los dos están sirviendo, cuando los dos están tomando y aceptando ese rol que el Señor les ha dado. Me gusta siempre una ilustración que mi hermano Miguel una vez mencionó acerca de la relación de el matrimonio y nuestro Dios. Y él dibujó un triángulo. Y Dios está en este vértice superior, el hombre y la mujer. Mientras más lejos estamos de Dios, mientras más desobedecemos a Dios, más lejos el hombre y la mujer va a estar. Pero mientras más cerca el hombre y la mujer está de Dios, mejor comunión hay entre el hombre y la mujer. Este pasaje nos enseña que incluso, mi hermano, nuestra apariencia exterior puede comunicar honra, reverencia y reconocimiento de ese diseño que el Señor ha establecido. Como mencioné, en aquel tiempo una mujer con cabello suelto podía interpretarse como falta de respeto a su esposo, mientras que un hombre con cabeza cubierta en adoración era considerado irreverente. Hoy el principio permanece. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, mi hermana, es: ¿cómo refleja tu cuerpo? ¿Cómo refleja tu apariencia exterior la reverencia que tienes a Dios? ¿Cómo refleja? Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo bien conocido por nosotros. El apóstol nos llama a presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Y en primera de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10, el apóstol exhorta a las mujeres, dice, a vestirse en decoro, con pudor y modestia. Amén. Y esto no significa que la apariencia externa, mi hermano, defina nuestra espiritualidad. Un hombre puede venir con terno, con saco y corbata, pero estar muy lejos de Dios. Y lo opuesto es también verdad. Pero ¿sabes qué? Nuestra apariencia debe estar en armonía con el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo debe ser reflejado por nosotros. En otras palabras, nuestra apariencia tiene que reflejar lo que está dentro de nuestro corazón. Amén. Así que la pregunta que tengo, nuevamente, mi hermano, tu apariencia, tu conducta, tu lenguaje, ¿reflejan ese respeto que tienes hacia Dios, hacia el prójimo, hacia el hermano? ¿Honras tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Proyectas con tus actitudes humildad, con tu apariencia, modestia y reverencia en todo lo que haces, mi hermano? Yo creo que son preguntas que todos nosotros tenemos que considerar y examinar nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aplicar esta gran verdad y poder obedecer a nuestro Dios. Ahora, habiendo entendido que tanto varones como mujeres tienen roles distintos, pero igualmente dignos ante Dios,
surge una pregunta natural cuando nosotros observamos el versículo 5, un versículo muy interesante. Aquí en este versículo el apóstol menciona que la mujer ora y profetiza, dice, en la congregación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su lugar en el ministerio público de la mujer? ¿Puede enseñar? ¿Puede hablar en la iglesia, en la congregación? Como dije al inicio, este pasaje es un pasaje muy controversial, mal interpretado. Yo creo que le hemos hecho mucho daño a nuestras hermanas. Esta es una verdad, mi hermano, vital que debemos de aclararla, estudiarla con mucho cuidado, con mucho temor y sobre todo tratar de ser fiel a la palabra de nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Pero toda mujer que ora, dice, y profetiza con la cabeza descubierta. Él está hablando aquí, ¿de quién? ¿Hombres o mujeres? De mujer. ¿Dónde están estas mujeres, estas hermanas? En la iglesia, en la congregación. ¿Qué están haciendo? ¿Qué más? Y profetizar, mi hermano, en el griego, significa declarar, enseñar la palabra de Dios, revelar los secretos que el Señor nos ha dejado en su palabra, no necesariamente de predecir cosas futuras. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Y esto implica, mi hermano, que las mujeres en la iglesia de Corinto participaban activamente en la oración y en la profecía, en la enseñanza pública, en la congregación. Amén. Yo le doy gracias a Dios por aquellas hermanas que el Señor ha dotado, ha capacitado para enseñar, declarar su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gozamos de esos estudios, de esas reflexiones de nuestras hermanas durante los servicios de oración? Amén, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Mi hermano Pablo no dice que está mal que la mujer ore o profetice. Él no está diciendo eso. Su corrección es sobre la actitud y esa señal externa con lo que la mujer lo hace. ¿Verdad? Y el contexto, mi hermano, es sujeción a la autoridad. ¿Se dan cuenta? Cuando un hermano sube al púlpito, es invitado por el pastor. Ese hermano no vino aquí a predicar y compartir la palabra de Dios porque él quiso. No, ese hermano fue invitado por el pastor. Y ese hermano está bajo la cobertura, la autoridad del pastor. Y realmente, en un sentido, el pastor es responsable de lo que ese hermano nos va a enseñar. Y lo mismo va a suceder con la mujer. Cuando una hermana viene y nos enseña, esa hermana está entendiendo que ella no viene a enseñar de su propia voluntad. Alguien la invitó. Y esa hermana está bajo la cobertura espiritual. Está en el orden que el Señor lo ha diseñado. Amén. Y esta verdad, mi hermano, armoniza con muchos pasajes de la palabra de Dios. No vamos a estudiar todo esto. ¿Sabes por qué? Porque más adelante vamos a tocarlos. Más adelante. Yo le doy gracias a Dios por esta manera que estamos haciendo de enseñar la palabra de Dios, versículo tras versículo.
y el Señor nos está abriendo nuestros ojos. Por tanto, mi hermano, este pasaje no puede usarse para negar el ministerio público de la mujer. No se puede. Pablo no reprende la función, sino la forma, ¿verdad? Cuando una mujer profetizaba sin cubrirse, o oraba sin cubrirse, lo que estaba pasando es que esa persona, esa mujer, estaba usurpando la autoridad de ese pastor, de ese hermano líder. De eso se está refiriendo. Por eso es que él dice, la mujer tiene que cubrirse, tiene que tener ese respaldo, esa cobertura que va de acorde con el diseño de nuestro Dios. Lo importante es que tanto el varón como la mujer, cuando participan públicamente, mi hermano, lo hagan bajo la autoridad espiritual, con reverencia y sujeción al diseño divino. Eso es lo importante, lo que hay en su corazón. Así que, mis hermanas, escúchenme de su pastor. Si el Señor te ha llamado a enseñar, si el Señor te ha llamado a orar públicamente, mi hermano, aquí dentro de nosotros, hazlo con libertad, pero también con humildad, cobertura espiritual y un espíritu de querer aprender más, un espíritu abierto, sujeto a tu pastor. Amén. Mi hermano, no, Dios no reprime tu voz, mi hermana, pero sí desea que tu voz refleje su carácter. Como les dije, por querer ayudar a Dios, lo que ha pasado, mi hermano, a través de la historia de la iglesia es que hemos silenciado a las hermanas. Y por temor, hemos impedido que hijas de Dios, que el Señor ha puesto en ellas, mi hermano, estas habilidades para enseñarnos y estos dones espirituales, puedan quedarse en el silencio. Pero le damos gracias a Dios por su palabra, por su Santo Espíritu que nos ayuda a entender y comprender la palabra del Señor. Así que, como hemos visto, mi hermano, tanto el varón como la mujer tienen lugar en el servicio público de la iglesia. Lo importante no es suprimir la voz, sino asegurarse de que esa voz está bajo la cobertura espiritual del pastor de esa iglesia, con reverencia y con un corazón correcto. Con esto, mi hermano, en mente, el apóstol Pablo va a concluir esta sección exhortándonos a vivir este diseño con humildad y sin contienda. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual, que es la iglesia del Señor florece cuando acepta el orden de Dios con humildad, no con contienda. Como les dije, a través de la historia, este pasaje, mi hermano, ha sido mal entendido, abusado. Y muchas iglesias, muchos pastores no han querido ni siquiera tocarlo. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. El apóstol cierra, mi hermano, este pasaje con una pregunta retórica. Ya saben lo que es una pregunta retórica. Él hace la pregunta, pero él ya sabía la respuesta, ¿no? Quizás para dar énfasis. Él dice lo siguiente: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Él ya viene enseñando. Él ya sabe la respuesta. Y luego en el versículo 14, él va a apelar nuevamente a la naturaleza y a la costumbre. Y él dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso, dice, dejarse crecer el cabello.
Y aunque hay, mi hermano, las normas, las formas culturales han cambiado, nosotros no usamos estas cosas hoy en día. El apóstol Pablo, mi hermano, va a apelar a un principio mucho mayor. Y él nos dice que Dios ha establecido esta diferencia, esta diversidad entre el hombre y la mujer, y la iglesia debe de reflejar, mi hermano, esa diversidad, con esa oportunidad también de servicio para Él, pero con humildad y en orden. En el versículo 16, finalmente Él va a decir lo siguiente: con todo eso, después de haber enseñado, mi hermano, toda esta verdad, dice, con todo lo que les he hablado, Él sabía que habían algunas personas que no estaban de acuerdo con Él, personas contenciosas que siempre existen en las iglesias. Mientras estemos aquí, mi hermano, siempre van a haber personas contenciosas. No hay una manera como limpiar la iglesia, ¿verdad? El Señor nos llama a cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Es el deseo de mi corazón que aquí en la IBE todos nos acerquemos a Él, que podamos estar pidiéndole perdón al Señor y obedecer sus palabras y dejar nuestras tradiciones, la manera como nos enseñaron, ¿no? Que a mí cuando tenía 20, 30 años me enseñaron de esta manera o me dijeron esto, o por aquí o por acá. Que podamos estar abiertos a la palabra del Señor. Miren lo que Él dice: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros, hermanos, no vamos a contender con nada. Dice, ni las iglesias de Dios. Y la IBE, mi hermano, no va a caer en este problema. Nosotros vamos a continuar predicando, enseñando, obrando de tal forma que refleje las enseñanzas de este libro. No de lo que un hermano, un hombre o un pastor pueda querer someter a la iglesia local. Así que el punto no es imponer reglas culturales, mi hermano, sino evitar la contienda, el pleito. La iglesia no florece en el debate sin fin. Esto hablaba el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, Timoteo, evita esas vanas palabrerías que no conducen a ningún lugar, sino más bien nosotros nos vamos a enfocar, mi hermano, en la sumisión al Señor y al modelo, al diseño que Él nos ha dejado. El apóstol Pablo sabía que este tema podía provocar divisiones en la iglesia, pero él apela a una actitud de humildad y sujeción. Y con esa misma actitud, con ese mismo corazón, mi hermano, esta tarde apelo a todos nosotros que podamos estar escuchando la palabra de Dios. Que tengamos un corazón sensible, que podamos dejar al Espíritu Santo que nos enseñe. No son palabras del pastor, es el Espíritu Santo enseñando. El apóstol no está imponiendo aquí un legalismo, pero sabes que él tampoco tolera la contienda. Nosotros no vamos a participar en discusiones vanas. La enseñanza de la iglesia debe promover la unidad en el diseño de nuestro Dios. Amén. La unidad. Por eso yo les digo,
La unidad, mi hermano, no se construye a base de emociones, de sentimientos. Somos unidos porque la hermana me cae bien, porque el hermano me cae bien. La unidad se fortalece cuando todos, mis hermanos, estamos en la misma doctrina, en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Amén. Hoy muchas iglesias debaten sobre los roles de hombres y mujeres, sobre liderazgo, apariencia y autoridad. Pero más allá del debate externo, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios con humildad? ¿Estamos construyendo nuestras convicciones, nuestra fe en base a su palabra con el deseo de glorificar a Dios? ¿O a defender nuestras preferencias, nuestras ideas? El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 3, versículos 13 al 17, nos recuerda que la sabiduría de lo alto es, ¿qué? Pura, pacífica y amable, llena de misericordia, no de contienda. El orden de Dios es bueno y aceptarlo con gozo, mi hermano, trae bendición a su iglesia. Una iglesia florece cuando acepta el orden de Dios con humildad, no con contienda, no con pleitos. Así que la pregunta queda, ¿tienes una actitud enseñable? ¿Tienes un corazón listo para aprender frente al mensaje del Señor? ¿O quizás rechazas las instrucciones que aparentemente son difíciles? ¿O realmente buscas entender el corazón de Dios a través de la enseñanza de hombres que el Señor ha puesto aquí en la iglesia para enseñar y edificar a la iglesia del Señor? Mi hermano, mi hermana, ¿valoras el orden espiritual que Dios ha establecido en tu hogar? ¿Te sujetas a tu esposo? Esposo, ¿amas a tu esposa con ese amor de sacrificio? ¿Te sujetas, mi hermano, a las autoridades aquí en la iglesia? ¿En la sociedad en que vivimos? Es el deseo de mi corazón, que todos nosotros estemos dispuestos a obedecer. Y para terminar, la iglesia inclinando los rostros. Mi hermano, hemos visto un pasaje que no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabes qué? Hay mucha bendición aquí. Como mencioné, por temor al que dirán, hemos silenciado, hemos enterrado, hemos sido un tropiezo a esas hermanas que el Señor las ha capacitado y las ha bendecido con dones espirituales que pueden enriquecer la iglesia local. En un mundo que promueve, mi hermano, la confusión y rebelión, Dios nos llama a vivir con reverencia, con honra y sujeción espiritual. ¿Te estás sujetando a Él? Así que recordemos, mi hermano, los principios que hemos estudiado. La sumisión bíblica no es inferioridad, mi hermano, no te sientas mal, mi hermana, mi hermano, sino honra el carácter de nuestro Dios. La diversidad, la distinción de roles honra a Dios cuando se vive con reverencia y equilibrio y amor. La iglesia florece cuando
abraza el orden divino con humildad y no con contienda. Y como vimos en el versículo 5, tanto hombres como mujeres, mi hermano, tienen lugar en el ministerio de la palabra. Siempre que se haga en el espíritu correcto, bajo esa cobertura espiritual, divina, con respeto y con un corazón rendido a nuestro Dios. Que nuestra adoración, que nuestras relaciones, que nuestras amistades y que nuestro testimonio reflejen el diseño sabio, mi hermano, de nuestro Creador. Y que tanto varones como mujeres sirvamos con pasión, con integridad, con honra al único Señor de la Iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo, nos recuerda el apóstol Pablo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos.